¿Qué tal, estimados amigos y seguidores del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros. En esta oportunidad nos acompaña Alfonso Bustamante, presidente de CONFIEP. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por estar aquí presente. Quisiéramos empezar un poco poniendo en contexto la situación de nuestro país, un país minero que tiene bastantes recursos económicos a causa de esta industria, sin embargo también presenta muchas brechas todavía. Una de ellas la pobreza, que ya el INEI nos ha dado a conocer ciertas cifras, que estamos con 29% de pobreza. En ese sentido, ¿qué acciones considera que debería tomar el país en realidad? A ver, la minería es de una gran importancia para el Perú. Desde en los últimos años ha representado el 10% del PBI nacional. Es el gran contribuyente a los flujos de divisas hacia el Perú. Entonces, realmente la minería, tú lo has dicho, el Perú es un país minero y debemos potenciar su inversión. Además, estamos viviendo hoy un boom en la minería. El mundo reclama hoy día metales que son para la electromovilidad, para la transformación energética del mundo, y entre ellos destaca el cobre, por ejemplo, ¿no? El Perú tiene alrededor de 57.000 millones de dólares de inversiones que están en proceso de búsqueda de aprobaciones. Es decir, que si nosotros pudiéramos captar todas las inversiones que están proyectándose, pasaríamos a empatar o superar a Chile como el primer país productor de cobre en el mundo, en el momento donde el cobre tiene niveles récord. Pero el Perú no solamente es cobre, el Perú tiene todos los minerales, es polimetálico, oro, plata, y de todos ellos tenemos hoy una demanda que debemos aprovechar. Los ciclos económicos van variando y nosotros, los países, competimos por atraer el capital cuando los ciclos son favorables. Cuando los ciclos son desfavorables, nadie invierte. Entonces no esperemos a que se acabe este ciclo para ponernos las pilas. Hay que hacerlo ahora. Entonces, ¿qué significa ponernos las pilas y hacerlo ahora? Significa tener mejor regulación, tener una regulación y una gestión de la regulación más eficiente, de manera tal que no nos tome 15 años desarrollar un proyecto minero, sino poderlo bajar a 8 o 9 años, ¿no? Como lo pueden hacer las corporaciones en las etapas de ciclos de crecimiento, con una tramitología eficiente. Para eso necesitamos tener una contraparte en el Estado que cumpla con los plazos exigidos, por ejemplo, por la ley de procedimientos administrativos del Estado. Necesitamos un Estado que tenga hambre por atraer proyectos de inversión, mineros, agrícolas, industriales, pesqueros, todos los que generan desarrollo. Hoy día sabemos que sin crecimiento no hay desarrollo humano. Y para que haya crecimiento necesitamos inversión. Entonces es fundamental que los actores políticos entiendan esta relación entre la inversión privada y la lucha contra la pobreza, ¿no? En el medio está el crecimiento económico. También es necesario que ellos entiendan que con la transferencia de dinero que el sector privado le hace al Estado, los usos de esos recursos deben ser correctamente administrados en favor de esa redistribución de la riqueza en el Perú. ¿Cómo se redistribuye esa riqueza? Generando servicios básicos a la población, con infraestructura, ¿no? Con salud y con educación. Esas actividades que el Estado se ha reservado para sí, ¿no? Los tiene que hacer eficientemente con el uso de los recursos que el sector privado le ha transferido. ¿El empresariado también viene contribuyendo de alguna manera a este cierre de brechas? Bueno, de todas maneras, no solamente a través de la transferencia de recursos al Estado, sino en participación directa. Hay varios mecanismos como el sector privado participa en esto. El más elemental, voy a decir, es influyendo
directamente en cerrar esas brechas en las zonas de influencia de nuestras actividades, ¿no? Ya sean estas, como digo, en minería, en agricultura, en industria. Hoy día la buena gobernanza y lo que le llaman en inglés el ESG o el ASG, ¿no? Es el cuidado ambiental, social y de gobernanza. Hoy las empresas somos muy conscientes que sin el adecuado tratamiento a esos tres factores no estaremos en el negocio en unos años. Entonces, hoy día vemos cómo poder escoger los proyectos, cómo escogemos los proyectos que mayor impacto tengan en nuestras comunidades, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente las buenas prácticas ambientales son fundamentales no solamente para cumplir con los propósitos de las empresas, sino porque además sin ellas no podemos conseguir financiamiento, no podemos sacar los permisos, no podemos hacer nada. Entonces sí hay un círculo que nos lleva a generar valor directa e indirectamente a nuestros entornos. ¿Y cómo estima que va la labor del Ejecutivo en este trabajo de promotor de la inversión en el país? Bueno, es que tengo que decir, últimamente el Ejecutivo es parte de un sistema político que atraviesa una crisis muy grande, ¿no? Una crisis que ha cerrado congresos, ha destituido presidentes, vemos todos los días que en los tres poderes del Estado están enfrentados, entonces realmente es muy difícil pensar en las necesidades de las personas, del crecimiento del país, cuando están peleando unos contra otros, ¿no? Hoy día ya no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Realmente vemos pues, que esto es una guerra de guerrillas y lo que invocamos a los tres poderes del Estado es pensar en el ciudadano, pensar en el beneficio del país y cómo dar la vuelta a esta recesión que nos hemos autoimpuesto, ¿no? Por tener este desequilibrio en lo político y estamos dejando pasar uno de los grandes momentos expansivos en el mundo. El mundo ha dejado la recesión y estamos en momentos expansivos, sobre todo en minería, pero no exclusivamente en ella. Entonces, no debemos dejar pasar esas oportunidades. El gobierno ha hecho también un pedido de facultades legislativas para reactivar la economía. ¿Considera esta acción suficiente? ¿Cómo evalúa esta acción? Bueno, en realidad está pidiendo las facultades, eso quiere decir hay una voluntad de hacer las cosas, hay una voluntad de poder actuar. Yo creo que se las deben dar, ¿no? Nosotros hemos votos para que les den la delegación de facultades. Entiendo que ya han dado cuenta de los resultados de la delegación de facultades que se hicieron anteriormente, ya reportaron al Congreso. Quisiéramos ver medidas de alto impacto. Nosotros hemos estado reunidos con el Premier el día de ayer, ¿no? Ayer es 21 de mayo y en ello le hemos presentado un grupo de propuestas de alto impacto, ¿no? Y de bajo costo. Entonces, realmente, entre ellas está, por ejemplo, la simplificación administrativa, que es lo que esta entrevista comencé diciendo eso, ¿no? Simplificar los trámites. El Premier coincidió conmigo que él decía, no es posible que se requieran el concurso de 14 instituciones del Estado para formalizar a la minería artesanal, ¿no? Entonces, claro que sí, esto se prometió una BUCE, una ventanilla única, ¿no? Pero en realidad esta no opera correctamente, ¿no? Entonces, simplificación es muy importante porque nos va a agilizar el proceso de ingreso de nuevos proyectos. Pero también hay otros temas de igual importancia o mayor inclusive, como la atención a la seguridad, ¿no? Hoy día estamos viviendo una situación de inseguridad que afecta a pequeños, a medianos y hasta vemos que a grandes empresas, ¿no? Entonces nos afecta a todos. Creo que uno
4 de cada 10 peruanos hemos tenido algún incidente de inseguridad causada por el crimen común o el crimen organizado. Entonces, vemos también cómo está creciendo las actividades del crimen organizado, tanto en la droga, que hemos visto que el área sembrada de coca se ha multiplicado por 2 en los últimos años, el envío del clorhidrato de cocaína ha subido, es un negocio que se estima que tiene un valor por los miles de millones de dólares, entonces hay unos incentivos muy grandes a esto y a delinquir a través del crimen organizado, pero no solo está la droga, hoy día tan grande o más grande que el narcotráfico en el Perú es el tráfico de oro ilegal. Las cifras también son escandalosas. Tenemos reporte, en los reportes oficiales tenemos que por 3 millones de onzas de oro y por la frontera salen 5, por aduanas salen 5, y eso no considera que nuestro vecino país de Bolivia resulta ahora, sin producir oro, resulta que ha exportado más o menos 1 millón de onzas de oro, salen de Bolivia. ¿De dónde vienen? ¿No? Del tráfico ilícito de droga que sale por Puno, ¿no? Entonces, esa minería ilegal realmente es una fuente de peligro para los que laboran en ella. Hay una desprotección del trabajador minero en manos de los ilegales, que no cuentan con protecciones. Hay mucho uso de la violencia, lo sabemos, defienden y ganan territorios con el uso de las armas y de los explosivos. Claramente la ley de formalización necesita ajustes, ¿no? No es lógico que coexistan en el mismo país una regulación de primer mundo para un grupo de mineros de minería formal que cumple con los estándares globales, con una administración no muy eficiente en la parte de gobierno, y esa permisología coexiste con básicamente una declaración jurada que me voy a portar bien, ¿no? Entonces, que es la Reinfo, y eso da pie a que se expanda mucho esa actividad y que se le saque la vuelta a la actividad, porque la Reinfo está hecho para una minería artesanal que no alcanza un volumen muy grande. Sin embargo, sin fiscalización, muchos, y con el precio del oro duplicado o multiplicado por 2.5 veces, también los agentes económicos se mueven más. Y se mueven más, lamentablemente, atrayendo a no solamente los artesanales, sino ya al crimen organizado, que utiliza armas para buscar la supremacía territorial frente a justamente a los mineros tradicionales por el uso de la fuerza. Entonces, esto claramente necesita varias cosas. Necesita un control policial, pero también necesita una regulación que sea capaz de formalizar a esta minería artesanal, ¿no? Y que no represente pues esta barrera infranqueable que es hoy día los permisos mineros. Necesitamos profesionalizar, ¿no?, las direcciones regionales de minería, la DREM, darle fortaleza y darle sustento para que puedan hacer mejor su labor, ¿no?, ya que se transfirió a los gobiernos regionales parte de esas atribuciones. Hay que ayudarlos a que puedan ejercer su labor de manera más eficiente, pero también hay que fiscalizar y controlar las plantas de procesamiento. Esto se utiliza, la minería ilegal utiliza un circuito formal. En algún momento utiliza un circuito formal. Entonces el circuito formal pasa por estas plantas de tratamiento que reciben oro ilegal,
¿no? Oro por lo menos que no se puede dar sustento de dónde viene y cómo viene. Entonces ahí es que hay que ejercer la fiscalización. También el sistema financiero debe preguntarse, oye, si acá eres pequeña o microminería, ¿por qué estamos moviendo estas cantidades de dinero? Entonces, creo que tenemos que hacer un trabajo articulado. La inteligencia de las fuerzas policiales tiene que reactivarse, ¿no? Y ese es el pedido que venimos haciendo, porque es fundamental para el país aprovechar estos ciclos, pero aprovecharlos bien, ¿no? Que no nos los tomen los ilegales. En esta reunión que nos comentaba con el presidente del Consejo de Ministros, ¿hubo alguna voluntad expresada o alguna acción expresada que se va a tomar en adelante? Todas las reuniones que he tenido con el Ejecutivo expresan buena voluntad y coinciden en el análisis del problema y también coinciden en las soluciones, ¿no? Y muestran voluntad de hacerlo. Lo que vemos que falta es que esas voluntades se conviertan en realidad, ¿no? No solo en eso, sino en otros temas de lucha contra la pobreza, ¿no? Hay cosas que decimos que son lo que se llaman quick wins, hay medidas que generen impacto inmediato, ¿no? Entonces, hay medidas que generan impacto inmediato. Simplificación administrativa no le cuesta un centavo al Estado, no le cuesta un centavo, pero si se sientan a decir, a ver, ¿cuáles son los procedimientos administrativos que están sobrando acá? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los silencios administrativos positivos? Eso es, si el funcionario público no cumple con entregar la aprobación a esto, ¿no?, se hace responsable de haber aprobado por defecto la autorización, ¿no es cierto? Entonces, ese funcionario tiene responsabilidad funcional, no por no haberlo hecho. Es un incentivo o es un desincentivo a que dejen los procedimientos dormir la siesta y demorarse 6 meses cuando pueden demorarse 15 días. Entonces, solo así vamos a poder acelerar y no perdernos este ciclo de crecimiento, no solo en minería, sino en todo. ¿Y cada cuánto se toma en cuenta la opinión del sector empresarial para también administrar, gestionar todas estas condiciones apropiadas para atraer inversión? Yo creo que cuando hay un cambio de gabinete, cuando las papas se están quemando, no en sino en todos los gobiernos, es que nos llaman y nos escuchan, pero realmente lo que hoy día queremos es pasar a la acción. No queremos ver que el Ejecutivo, que el Gobierno, que el Legislativo pase a la acción, ¿no? Que tomen medidas de control contra la fiscalización de los centros estos de transformación del oro y más controles. Tenemos, en tema de lucha contra la pobreza, hay que reactivar la economía. Queremos que esto se puede hacer rápido, se puede adjudicar muy rápidamente APPs, las acciones público-privadas, para generar, por ejemplo, infraestructura, ¿no? Se puede facilitar aún más el tema de obras por impuestos, ¿no?, para que permitir al sector privado contribuir más directamente con el desarrollo social, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer en cuanto a esto y que, como digo, no tienen costo para el Estado, ¿no? En algunas otras cosas que hemos identificado, por ejemplo, que los gobiernos subnacionales o los gobiernos regionales y provinciales, ¿no?, tienen una dificultad muy grande en administrar la cartera de inversiones que se les ha asignado. Entonces, hace falta una revisión de cuáles son parte de esos proyectos, esas carteras que deben regresar al gobierno nacional, que tiene mayores capacidades para hacer proyectos de envergadura, como por ejemplo los proyectos de irrigación, ¿no?, que se les han asignado. Eso, entre otras cosas, podríamos ver esa proactividad. Esa proactividad es importante verla ahora, porque vamos dentro de poco a enfrentar una contienda electoral. Los ánimos tienen que mejorar. Cuando no vemos un país que ha retrocedido 20 años
en la lucha contra la pobreza. Nuestros indicadores de pobreza han retrocedido 20 años, ¿no? Vemos un país que decrece después de 27 años. Nunca habíamos decrecido, salvo la pandemia, no habíamos decrecido así como por 27 años. Entonces, ¿cómo es posible que lleguemos a esto, una situación donde la economía mundial está bien? Donde la economía mundial está demandando lo que el Perú ofrece. ¿Qué demanda? Cobre, oro, zinc, metales, frutas, verduras, harina de pescado, aceite de pescado. Lo que producimos nosotros lo quiere el mundo. Los precios lo están reflejando así, ¿no? Y sin embargo nos estamos autoimponiendo nosotros una recesión. Nada, tenemos que salir de esto, tenemos que ¿Qué medidas esperaría de parte del legislativo también para fortalecer este atractivo de las inversiones? Parte de lo que he mencionado le corresponde al legislativo, ¿no? Alguna de las atribuciones del Estado. En principio, ¿qué le correspondería al legislativo? Otorgar la delegación de facultades que está pidiendo el Ejecutivo, ¿no? Para poder operar, esto es por una medida de urgencia, que no bloquee, por ejemplo, los proyectos de lucha contra el crimen organizado, los vuelos de supervisión de la FAP, la identificación de la maquinaria amarilla, la colaboración con los gobiernos extranjeros para la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Identificación de la maquinaria amarilla me refiero para poder hacer estas actividades de tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico. Hoy día necesitan maquinaria especializada para hacer las pistas de aterrizaje en la selva. Entonces, hay maquinaria amarilla que hoy día hay una forma de controlar y saber dónde están esas maquinarias amarillas, con chips, con una serie de cosas, ¿no? Entonces puede identificar esas actividades. Requerimos que el Congreso apoye con otorgar estas medidas que permiten la reactivación de inteligencia para luchar contra eso, ¿no? En este caso, con el Congreso, ¿tienen oportunidad también de reunirse, llevar propuestas? Sí, vamos constantemente al Congreso llevando propuestas en torno a los consejos para mejorar la performance de inversión de los gobiernos regionales, ¿no? Qué medidas y qué tendría que cambiar en la legislación para coayudar a estos a tener una mejor gestión en las inversiones. También hay un proyecto de ley que apoyamos y está hace 13 meses esperando su aprobación, que es el de generarle gobernanza a salud, ¿no? Con esto lo que pretendemos es que salud tenga niveles de gestión más adecuados, y eso pasa porque su junta directiva, que está representada por 3 miembros del Estado, 3 miembros de los empleadores y 3 miembros de los trabajadores, es decir, una composición ideal, tripartita, sean entre estos los que elijan a su presidente, pero más importante que esto, que sean los que elijan a los gerentes, que tengan las facultades de una junta directiva real y no, como es hoy, que las atribuciones las tiene el presidente del directorio, que es nombrado por el Ministerio del Trabajo, ¿no? El Ministerio del Trabajo lo nomina a dedo. Entonces, son ese tipo de soluciones y muchas más las que vamos peregrinando al Congreso casi semanalmente para proponer mejores propuestas, ¿no? Para ir cerrando ya la entrevista, ¿qué diría que espera escuchar el empresariado en el mensaje ya de 28 de julio, por ejemplo? Que tengamos, más que escuchar, lo que queremos es ver acciones donde hemos mejorado nuestra lucha contra la criminalidad. Queremos ver un país más seguro, un país donde se pueda emprender con tranquilidad. Queremos ver un país que sea promotor de las inversiones y que invite a los diferentes actores a invertir. En el Perú hay tanto por hacer, tenemos déficit de infraestructura por 100.000 millones de dólares, entonces acá los actores privados, mediante el esquema ya sea de concesiones, de APPs,
¿no? O de inversión directa, como es el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Se pueden desarrollar. Queremos ver más iniciativas privadas y para eso necesitamos un Estado promotor. Queremos ver un país que promueva la inversión en minería. Queremos un país que recobre la competitividad al sector agrícola, que unifique a la pequeña agricultura, que promueva las exportaciones, que promueva la investigación para seguir creciendo, ¿no? Que identifique los mecanismos que cada sector requiere para generar más inversión. En el sector agrícola, por ejemplo, de hace 20 años, el sector agroexportación no existía y prácticamente la formalidad en el agro estaba absolutamente ausente, era un sector informal. Hoy día, gracias a una ley de promoción agraria, el 36% de la población económicamente activa formal empleada, el empleo formal, el 36% proviene de este sector nuevo. Imagínense qué podría pasar si promovemos así a todos los otros sectores. Gracias por acompañarnos. No sé si tiene algún último comentario para el público. Nada, que no cejemos el Perú es un país maravilloso, lleno de oportunidades. No nos podemos dejar vencer por unos pocos malos elementos, ¿no es cierto?, que hoy día están atacando al Perú. Nosotros los peruanos somos fuertes, resilientes y necesitamos el apoyo de todas las personas de bien para seguir creciendo. Gracias. Gracias una vez más y gracias al público por acompañarnos. Con nosotros será hasta la próxima semana a las 7 de la noche. Hasta luego.